Hola, buenas tardes. En esta oportunidad les voy a explicar el tema de pulmones. La cavidad torácica está dividida en dos grandes partes, una parte central que se llama mediastino y dos cavidades pulmonares que alojan a los pulmones derecho e izquierdo. Los pulmones están cubiertos por membranas que se llama pleura parietal y pleura visceral. La pleura visceral es la que está pegada a los pulmones y la pleura parietal es la que está pegada a las costillas. La pleura parietal está dividida en porciones o segmentos en la pared torácica, que son la pleura cervical, es la que está en el vértice del pulmón hacia arriba, una pleura costal, que está pegada a las costillas, una pleura mediastínica, la que está mirando hacia el corazón, y una pleura diafragmática, que está sobre el diafragma en el vértice del pulmón. Hay una membrana que está encima de la pleura cervical, se le llama membrana suprapleural, que va de la primera costilla a la apófisis transversa de T1, protegiendo al vértice del pulmón y reforzando a la pleura cervical. La pleura parietal se continúa con la pleura visceral en la cara medial del pulmón, en un espacio que se llama hilio del pulmón. Entre la pleura parietal y la pleura visceral hay un espacio, a ese espacio se le llama cavidad pleural, donde vamos a encontrar un líquido llamado líquido pleural. Ese líquido pleural sirve para que se mueva y se deslice entre la hoja pleural parietal y la pleura visceral. Cuando ese espacio se llena de sangre se llama hemotórax y cuando se llena de agua se llama hidrotórax. Los pulmones son los principales órganos de la respiración. Se divide en derecho e izquierdo. Su principal función es oxigenar la sangre y a su vez la sangre se desprende del dióxido de carbono. El peso del pulmón depende del espacio que ocupa o depende del sexo, pero normalmente el pulmón derecho pesa 600 gramos y el del izquierdo pesa 500 gramos. Primeramente vamos a hablar del pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene una fisura que va a dividir al pulmón en lóbulo superior y lóbulo inferior. A esa fisura se le denomina fisura oblicua. El pulmón izquierdo va a tener una base no muy cóncavo como el lado de derecho, una cara mediastínica, una cara diafragmática, un vértice y una cara costal, mientras que el pulmón derecho va a tener una base cóncavo, una cara mediastínica, un vértice, una cara costal y una cara diafragmática, y está dividida el pulmón derecho por dos fisuras, que sería la fisura oblicua y la fisura transversa, que lo divide al pulmón derecho en superior, medio, inferior. Primeramente, en el pulmón izquierdo vamos a encontrar impresiones. Primeramente vamos a encontrar a la impresión cardíaca, a la impresión del callado de la aorta, a la aorta torácica, a la arteria subclavia, a la primera costilla, a la columna vertebral, mientras que en el pulmón derecho primeramente vamos a encontrar a la impresión cardíaca, al ligamento pulmonar, a la impresión de la vena cava superior, de la arteria subclavia, de la tráquea, de la vena ácigos y del esófago. La pleura parietal y la pleura visceral forman la que se llamaría el manguito pleural. Hacia abajo ese manguito pleural desciende
y forma una estructura que se llama ligamento pulmonar. Tanto como en el pulmón izquierdo y derecho, el espacio medial se llama ilio del pulmón. Ese espacio sirve para que pasen arterias, venas, nervios, linfáticos, bronquios. En el pulmón derecho, superiormente vamos a encontrar al bronquio derecho. Luego va a estar la arteria pulmonar derecha y las dos venas pulmonares derechas. Entre ellos pasan ganglios linfáticos pulmonares y nervios linfáticos pulmonares. Mientras que en el lado izquierdo igualmente hay el ilio del pulmón. Primeramente vamos a encontrar a la arteria pulmonar izquierda. Al centro inferiormente está el bronquio pulmonar izquierdo y anteriormente las venas pulmonares superior izquierda y inferior izquierda. La tráquea. La tráquea es un conducto cartilaginoso que está formado por anillos traqueales en forma de U. Se extiende desde el cuello inferior del cartílago cricoides y se entra al mediastino superior y se divide al nivel del quinto espacio intercostal. La tráquea se divide en bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo. El bronquio primario derecho se divide en bronquios secundarios porque tiene 3 lóbulos. Un bronquio secundario superior derecho, un bronquio secundario medio derecho, un bronquio secundario inferior. El bronquio secundario superior derecho se divide en bronquios terciarios derechos, en bronquio apical, bronquio posterior, un bronquio anterior, mientras que el bronquio secundario medio se divide en bronquio lateral y bronquio medial. El bronquio secundario inferior se divide en bronquio basal anterior, bronquio basal lateral, bronquio basal posterior, bronquio basal medial y bronquio superior. Mientras que en el bronquio secundario izquierdo se divide en 2 bronquios, porque solo tiene 2 lóbulos. Bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior se divide en bronquio ápico posterior, bronquio anterior, bronquio lingular superior y bronquio lingular inferior. Mientras que en el lobar inferior izquierdo se divide en bronquio superior, bronquio basal anteromedial, bronquio basal lateral, bronquio basal posterior. En el segmento bronquio derecho vamos a encontrar 10 segmentos y en el izquierdo vamos a encontrar 8 segmentos broncopulmonares, pero en el izquierdo también puede haber en algunas ocasiones 10 bronquios. Irrigación del pulmón. El pulmón tiene doble irrigación, tiene una irrigación nutricia y una funcional. La irrigación funcional no es nada más que el intercambio gaseoso que va a ocurrir dentro de los pulmones. Toda la sangre venosa del cuerpo llega por la vena cava superior, la vena cava inferior y por el seno coronario del propio corazón. Del ventrículo derecho sale la sangre hacia la arteria pulmonar, grueso como las paredes de la aorta, asciende debajo de la aorta y ahí se divide en 2, derecha e izquierda. La arteria pulmonar derecha e izquierda. La arteria pulmonar derecha se encuentra debajo del arco de la aorta y detrás de la vena cava superior. Cuando llega al ilio pulmonar derecho, la arteria pulmonar se divide igual que los bronquios, se divide en superior, medio, inferior y luego cada uno se subdivide hasta 15 a 20 veces más hasta formar los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios terminan en estas estructuras que son los alveolos.
Cada bolita es un alveolo que al final forma los sacos alveolares. El bronquiolo respiratorio está junto con la arteria pulmonar. Se dividen juntos que hay dentro del saco alveolar. Hay oxígeno en la inspiración. Este oxígeno llega hasta el saco alveolar que tiene la sangre de la arteria pulmonar. Tiene dióxido de carbono. Sobre el alveolo tiene una red capilar. El oxígeno pasa hacia la red capilar y el dióxido de carbono pasa hacia el alveolo. En la expiración sale el dióxido de carbono y el oxígeno ha entrado al otro red capilar. Las vénulas están a los lados porque están al borde de los bronquios pulmonares. Las vénulas van uniéndose y forman en cada pulmón dos venas principales, derecha e izquierda, teniendo 4 venas pulmonares. De pequeñitas van formando 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho. En el lado derecho, como hay 3 lóbulos, hay 3 venas principales. Lo que pasa es cuando llegan al ilio, solo terminan uniéndose 2, una superior y inferior. 2 venas del lado derecho e izquierdo. Las venas 2 y 2 pasan llevando sangre oxigenada, llevando a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo, y de ahí pasa a la aorta para enviar sangre oxigenada hasta el vértice de la cabeza y hasta la punta del talón. Eso es la irrigación funcional de los pulmones, del corazón al pulmón, del pulmón al corazón. Se llama circulación pulmonar o menor. La función es oxigenar la sangre. Si hay arterias bronquiales, hay venas bronquiales derechas e izquierdas. Las venas bronquiales derechas drenan a la vena ácigos y la ácigos a la vena cava superior y las venas brachiocefálicas izquierdas a la hemiácigos accesorios. Todas las venas de los bronquios drenan a la vena ácigos y luego a la vena cava superior y luego a la aurícula derecha. En cuanto a la inervación, están inervados los pulmones por un plexo nervioso. En una red de nervios se encuentra en la bifurcación de la tráquea. Está formado por fibras simpáticas de los segmentos de 1, 2, 3, 4 y 5, y las fibras parasimpáticas vienen del nervio parasimpático, más importante del tórax. El nervio vago desciende a la derecha e izquierda, y cuando llega al arco de la aorta da ramas parasimpáticas. Las mismas fibras simpáticas llevan información aferente y visceral de los pulmones. ¿Qué hace el simpático? Aumenta la frecuencia respiratoria que tiene el simpático. Con los bronquios le hace broncodilatación. También lo contrae, va a ser bronquioconstricción. También aumenta la secreción de moco. El simpático disminuye levemente los vasos sanguíneos, lo cual hace vasoconstricción, y el parasimpático hace vasodilatación. Eso sería en cuanto a pulmones. Gracias por la atención.